la presentación. Creo que no. Esperen. Denme un segundo para poder abrir la presentación. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, se puede ver. Perfecto. Entonces, ahí la diapositiva se ve, ¿cierto? Sí, perfectamente. Ya, gracias. Estoy con un dispositivo, entonces quería asegurarme. Entonces, como les comentaba, este es el plan, seguimos cuidándonos paso a paso. Primero comentarles cuáles son los fundamentos que en este caso dieron origen a la modificación que existía, o sea, del plan que existía previamente, que también se llamaba paso a paso, y que en este caso había sido implementado por el gobierno anterior. En particular, nosotros consideramos tres elementos, como pueden ver acá. Lo primero es la situación epidemiológica actual, donde hemos visto que las variantes predominantes, en particular Omicron, no sé si lo han podido escuchar, son variantes que si bien son muy contagiosas y han generado un importante número de casos, son variantes que en consecuencia también tienen una menor cantidad de casos graves y también de mortalidad. Y que esa es una de las características que la distingue en comparación a las primeras variantes que conocimos cuando inició la pandemia en el mundo y también en nuestro país. Lo segundo es la experiencia que se ha acumulado dentro del Ministerio, dentro de la Seremi, dentro de los distintos servicios de salud, que evidentemente que permite adquirir aprendizajes y poder ir haciendo modificaciones a las medidas que se habían implementado previamente. Y lo tercero es la evidencia científica que evidentemente se va actualizando de forma periódica y que por lo mismo a nosotros nos permite poder conocer cuáles son las medidas más efectivas para poder prevenir y también para poder controlar la pandemia. ¿Cuáles son los escenarios y las fases del plan paso a paso? Acá es importante comentarles que el plan paso a paso considera tres escenarios. Y con eso nosotros nos referimos a escenarios que la Organización Mundial de la Salud ha establecido y que por lo tanto son escenarios que o bien nos encontramos actualmente o escenarios que podrían darse en la eventualidad. ¿Qué me refiero con esto? Primero tenemos un escenario base o el escenario actual que le llamamos nosotros, donde, como les comentaba, tenemos variantes que son más contagiosas pero son menos graves y sin embargo se han mantenido la necesidad de poder continuar con las medidas de prevención poblacional porque la mortalidad sigue siendo considerable y también el refuerzo de la vacunación, entendiendo de que la disminución de la gravedad también está asociado al aumento de la cobertura de vacunación en la población, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Otros escenarios que en este caso son posibles, pero no nos encontramos en este momento, es un escenario de apertura, que podría darse la situación de que las variantes que puedan venir a futuro sean de menor gravedad o nosotros tengamos una protección generalizada como población para el virus y por lo mismo estaríamos volviendo a un escenario de normalidad. Y otro escenario posible, el escenario de restricción, que es en caso de que volvamos a tener variantes más agresivas o empecemos a perder protección dentro de la población, eso podría generar que tengamos que asumir medidas más restrictivas. En este caso nos referimos a las medidas que se pudieron implementar al principio de la pandemia y como les comentaba en este momento no están siendo consideradas porque no se considera en este caso necesario en función de las características del virus. Y en el escenario base, que es el escenario en el cual estamos nosotros ahora, se han definido tres fases que finalmente son las fases que establece el plan paso a paso y que me imagino que ustedes también han podido escuchar en los distintos puntos de prensa, en las distintas situaciones en las cuales se ha comentado sobre este plan. Acá tenemos la fase de bajo, de medio impacto y de alto impacto sanitario. Estas fases están establecidas en función del riesgo que tiene la población
ya sea porque el virus, como les comentaba, es muy contagioso, ya sea porque está generando mayor mortalidad, mayor cantidad de casos graves, o porque la capacidad que tiene la red asistencial es menor para responder ante personas que puedan estar contagiadas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos pocas camas en unidades de paciente crítico, efectivamente eso hace que podamos tener menos capacidad de respuesta en caso de que empiecen a aumentar los casos y empiecen a haber más personas que requieran ese tipo de cama. Entonces, en función del riesgo, nosotros hemos establecido estas tres fases. La primera es una fase de bajo impacto sanitario, donde están considerados cuatro pilares, en este caso de medida. Primero, el uso de la mascarilla, la exigencia del pase de movilidad, los aforos y los eventos masivos. Y estos cuatro pilares se repiten en las tres fases, pero con, obviamente, modificaciones en función de el aumento o la disminución del riesgo. En bajo impacto sanitario, acá nosotros hemos establecido optimizar el uso de la mascarilla. Con esto nos referimos a que la población puede identificar cuáles son las situaciones de bajo y de alto riesgo y en función de eso pueda tomar medidas. Y en este caso nosotros sabemos que en espacios abiertos, cuando se puede garantizar la distancia de 1 metro o más entre personas, es una situación de bajo riesgo y por lo mismo dentro de la medida se ha implementado de que las personas puedan prescindir de la mascarilla bajo ese escenario en específico. En los espacios cerrados va a continuar utilizándose la mascarilla a todo evento. En relación a la exigencia del pase de movilidad, nosotros estamos exigiendo el pase de movilidad en recintos que tienen un flujo de personas importante, afluencia de público también le llamamos, pero que es una afluencia de público por tiempo prolongado. En general lo proyectamos mayor a 1 hora. Esta es una definición que permite distinguir lugares, porque entendemos que en algunos espacios las personas pueden estar menos o más de 1 hora, pero sí, evidentemente que la actividad que se realiza en esos espacios a nosotros nos permite saber si las personas van a estar mucho tiempo, si van a comer, si van a bailar, si van a hacer distintas actividades, y en función de eso poder establecer si es que se requiere o no el pase de movilidad. En este caso nosotros estamos exceptuando la exigencia de pase de movilidad en lugares donde la persona transita, donde no está fija en algún lugar, por ejemplo, en supermercados, en centros de uso comercial, etc. Y el argumento de esta medida es que la vacunación, como yo les había comentado, es una de las estrategias más efectivas que se ha visto para poder proteger a la población, para poder reducir los casos graves, reducir la mortalidad y por lo mismo mantener a la población más segura y mantener también más controlada la pandemia. Por otro lado, tenemos los aforos, que en el caso de bajo impacto, como yo les había comentado, no tenemos aforos porque sabemos que el riesgo es menor, y en el caso de los eventos masivos también. También hemos liberado el aforo. Sin embargo, en restaurantes, en café, en gimnasios y en análogos sí hemos establecido una distancia porque entendemos que comer o hacer ejercicio son actividades que se requieren hacer sin mascarilla y por lo mismo creemos que tiene que existir una distancia que permita resguardar a quienes asisten a cada uno de esos lugares. En la fase de medio impacto sanitario, eh, evidentemente que aumenta el riesgo, seguimos manteniendo la mascarilla siempre en espacio cerrado, en espacio abierto es posible que se pueda prescindir de ella, pero solo si es que estamos más de 1 metro de cualquier persona que pueda encontrarse también en el lugar. El pase de movilidad, como les había comentado, se continúa exigiendo y acá sí se implementan aforos tanto en recintos cerrados como en eventos masivos. El aforo en este caso es de 1 metro entre personas y en los eventos masivos hemos establecido un límite que son las 10.000 personas. En cualquier circunstancia no pueden exceder ese número independiente de la capacidad inicial que tenga el recinto. Obviamente si un recinto tiene un aforo normal que es menor a las 10.000 personas, se tiene que respetar ese aforo. Y por último, la fase de alto impacto sanitario, entendiendo que esta es una fase donde ya vamos a tener un alto número de casos graves, un alto número también de mortalidad y una red asistencial colapsada o con muy poquita posibilidad de poder responder ante casos graves. Tomamos medidas aún más restrictivas, en este caso el uso de la mascarilla es obligatorio en cualquier situación. Se continúa exigiendo el pase de movilidad. En relación a los aforos, nosotros hemos establecido 1,5 metros entre personas y los eventos masivos, entendiendo que los eventos son lugares donde se aglomera la gente y donde efectivamente existe interacción, lo hemos restringido con un tope de 200 personas. Y eso no, en ese sentido nos interesa que se puedan, en este caso, limitar las actividades de mayor riesgo
pero sin necesidad de restringir la movilidad de manera general, porque sabemos que tienen que seguir existiendo las actividades educacionales, las actividades laborales, y que también las personas puedan desplegarse en las distintas situaciones fuera de la casa, pero sí respetando estas medidas. Esas son, en resumen, las medidas que nosotros hemos establecido dentro del plan paso a paso. Como yo les comentaba, el objetivo de este plan es poder garantizar a la ciudadanía de que van a poder movilizarse y van a poder participar y tener actividades de manera segura. Y por lo mismo, las distintas medidas que hemos implementado han ido en esa línea. Entiendo que ahora la idea es que ustedes también puedan comentar, preguntar y nosotros en este caso poder aclarar todas las dudas que puedan existir al respecto. Por nuestra parte es de mucho interés que ustedes puedan conocer completamente cuáles son las medidas, los argumentos y obviamente también conocer cuáles son las consideraciones que pueden tener en el contexto de este plan. Así que los escucho. Sí, sí, si pueden pedir la palabra con la manito de Zoom o en el chat y les vamos dando la palabra para quienes tengan dudas, consultas, preguntas, etcétera, para ordenar un poco la conversación. Cristian Aravena pidió la palabra. Buenas tardes, yo soy pastor acá en Ancud, de la Alianza Cristiana Misionera. Mi consulta es la siguiente. Cuando se volvió a la presidencialidad, una de las cosas que se exigía también era tomar temperatura y hacer lista de asistentes. Mi consulta es si eso continúa o no. Amador, ¿vamos contestando de una a la pregunta? No, Osvaldo, para que pueda responder después mejor, ¿sí? Tienes que activar el audio, Osvaldo, porque está silenciado. La verdad es que hago la consulta porque esto lo he experimentado. Lo he visto mucho y se comentó mucho. La pandemia sabemos de cuándo parte, cómo comienza. Y el tema de que hubo gente cristiana, entre paréntesis, nosotros que somos cristianos, creemos en Dios. Y yo tengo las 4 vacunas, entre paréntesis. Yo tengo ya 73 años y soy obispo anciano de la iglesia de Ñaquihue, adventista. Y la verdad es que ellos me dieron clase a mí. Fíjense que ellos no se han vacunado, están perfectamente bien, se movilizan en buses de estos chicos Intercity que van llenos entre Puerto Montt y todo. Si ustedes los ven, viajan completa la gente parada, no hay ningún control y no hay ningún enfermo. Entonces, para mí, la vacuna, decía bien clara la ley, es voluntaria. Entonces, yo no entiendo, y quiero hacer la consulta bien claro, porque aquí viene del gobierno anterior y todo el tema, dice voluntaria y se exige el pase de movilidad a todas las personas. ¿Por qué no está la libertad para todos los chilenos y aquellos chilenos que realmente creen en Dios y tienen su fe firme y no les ha pasado nada? Yo esto tengo que reconocerlo, yo soy un tipo pro vacuna, no soy de los que no acepta la vacuna, pero como digo, yo con la vacuna y he visto que hay gente que está vacunada con las 4 vacunas y han fallecido. Entonces mi pregunta va a eso: ¿cómo realmente están midiendo este tema para realmente decir que la pandemia, cuando es manejada, yo no sé de qué manera está siendo manejada, porque esto no es un tema que, esto partió, ¿no es cierto?, de China, y vemos cómo el virus de repente lo hacen bajar y de repente estaban muriendo, pero como moscas en Europa, y no habían vacuna y de repente se acabó la cosa. Entonces está manejado. Entonces yo quiero saber la verdad de esto. Hay gente que dice que nosotros estamos usando la mascarilla y la mascarilla, yo he visto gente que sencillamente no usa mascarilla y no han tenido ninguna enfermedad y están sanitos. O sea, mi pregunta va a eso. Eh, ¿Podemos tener fe nosotros que creemos que existe un Dios creador o nos vamos a basar en temas que realmente no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va? Mi consulta es eso, porque como es un nuevo gobierno que está empezando, yo quiero saber por qué esto se creó y se hizo voluntario. Y también la explicación por qué la gente antes moría como moscos, recuerdan ustedes. Y en Europa, sobre todo, enterraban y hacían los hoyos en Brasil, en todos lados, y de repente, ¡pum!, se acabó mágicamente. Y las vacunas todavía son experimentales. No son vacunas, yo las tengo las 4, más la influenza, por la edad que yo tengo. Pero he visto, como digo, que quiero hacer la consulta realmente por eso, porque estoy inquieto por eso. Porque hay gente, como digo, que son cristianos de fe y no les ha pasado absolutamente nada. ¿Qué pasa con ellos si es voluntaria? ¿Por qué ellos no se pueden reunir?
Había levantado la mano Juan Maldonado, no sé si por error o si quería efectivamente preguntar o algo, para que darle la oportunidad, sino para que pueda responder Javier. Por error. Mil disculpas. No hay problema. Javiera, con la respuesta. Súper. Sí, sobre la primera pregunta, la toma de temperatura, claro, es algo que se implementó al inicio de la pandemia. La verdad es que es una práctica bien común, pero no es una exigencia propiamente tal, porque además que la toma de temperatura es para ver si es que alguien tiene o no fiebre, pero en general la implementación que ha tenido con los termómetros digitales se ha visto de que no es muy efectiva para su objetivo inicial. Entonces es una recomendación, pero no es una exigencia por el momento. Y sobre el listado de asistentes, efectivamente eso es algo que se solicita en particular porque cuando hay casos confirmados, el listado de asistentes permite saber quiénes son las personas que se reunieron con la persona que fue caso confirmado y por lo mismo poder hacer el seguimiento, si tiene síntomas, si se hizo examen y finalmente cumplir con lo que nosotros le llamamos trazabilidad, que es trazar todo el mecanismo de contagio que podrían tener en este caso las personas que se pudieron reunir ya sea en una iglesia, en un colegio, en distintos lugares, en este caso de encuentro. Lo segundo, sobre el tema del pase de movilidad, bueno, hay hartas cosas. Primero, en relación a la efectividad de las vacunas, la efectividad de las vacunas es algo que se ha estudiado largamente, y con esto me refiero a la vacuna COVID. De hecho, las agencias reguladoras más importantes del mundo han validado a las vacunas, en este caso que se implementan en nuestro país. Con esto me refiero a la FDA, que es la agencia estadounidense, a EMA, que es la agencia europea, y así distintas agencias que se han pronunciado al respecto y han validado, como digo, que la vacuna es efectiva. Nosotros también en el Ministerio hacemos estudios nacionales, porque entendemos que no solamente tenemos que mirar la realidad internacional, sino qué está pasando en Chile. Y ahí, para saber si es que sirve o no, más allá de los casos puntuales, que efectivamente a veces puede suceder, porque la experiencia puntual, evidentemente excepciones siempre existen, pero nosotros hacemos estudios de las poblaciones. En el fondo miramos a toda la población vacunada y población no vacunada y comparamos cuántos casos graves hay y cuánta mortalidad existe, y efectivamente hay una diferencia considerable. Y nosotros con eso, yo diría que es la principal base que tomamos para poder garantizar de que existe una diferencia entre quienes se vacunan y quienes no, y por lo mismo quienes están vacunados tienen una protección mayor. Y si bien la vacuna efectivamente es voluntaria, pues nosotros como ministerio no podemos obligar a nadie a vacunarse, sí tenemos la responsabilidad de garantizar espacios seguros y espacios en este caso que disminuyan la transmisión del virus dentro de nuestras medidas sanitarias. Y es por eso que nosotros solicitamos el pase de movilidad, porque entendemos que si alguien quiere acudir, por ejemplo, a profesar su fe, quiere ir a una iglesia o quiere ir a distintas situaciones de la vida en las cuales nosotros podemos, en este caso, tener actividades, nosotros como ministerio tenemos el deber de poder asegurarle a esas personas que va a ser un espacio, como les comentaba, seguro, y dentro de esa garantía nosotros estamos solicitando el pase de movilidad para poder dar esa tranquilidad y para poder proteger sobre todo a las poblaciones de riesgo. Con esto me refiero a adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Y lo otro sobre la fiscalización, que entiendo que igual lo comentaba la última palabra, en relación a la fiscalización, nosotros sí tenemos, en este caso, medidas de fiscalización de estos distintos componentes del plan paso a paso a través de las Ceremis. Siempre, evidentemente, se puede fiscalizar un poco más y también estamos trabajando en eso. Sabemos que no ha sido sencillo porque también existe un agotamiento de la pandemia dentro de la población y yo creo que eso es algo que todos nosotros podemos notarlo, incluso nos puede pasar a nosotros mismos, pero sí me interesa transmitir que en este momento estamos todavía con una circulación del virus que requiere que podamos ser súper estrictos con el cumplimiento de las medidas, y también esa es una de las razones por las cuales nosotros como ministerio la estamos implementando. Nosotros siempre estamos reevaluando cuál es la situación epidemiológica en el país y estamos viendo si es que amerita o no continuar obviamente con el plan que hemos establecido. Sabemos que esto es algo dinámico y eventualmente puede cambiar, pero en este momento sí nos parece que es necesario protegernos, en particular porque vamos a ingresar al invierno, van a empezar a aumentar los casos, bueno, ya han estado en aumento, y también empiezan a circular otros virus respiratorios y eso disminuye, como yo les comentaba al inicio, la posibilidad de responder desde la red asistencial. Con esto me refiero a los hospitales, a los SAPO, a los consultorios. Y evidentemente que para nosotros, como les comentaba, la principal responsabilidad es poder garantizar esa atención y poder garantizar que
la menor cantidad posible de personas se puedan enfermar gravemente y puedan llegar a la muerte por un tema de infección por COVID. Gracias, Javiera.